Hola, mi nombre es Jacqueline Gómez Zuluaga y el de mi compañera Karina Andrea Vargas Morales. Ambas somos del grado de Simón. Somos de la Institución Educativa del Progreso, ubicada en el Carmen de Iboral, en el departamento de Antioquia. En esta ocasión les queremos mostrar un poco sobre las maravillosas curvas de Lissajous y lo que tienen que ver estas curvas con nuestro experimento, que más adelante se los estaremos mostrando. Ahora nuestra compañera nos va a contar un poco acerca de la historia de este experimento que se llama el armonógrafo. El armonógrafo es un aparato mecánico que utiliza péndulos para crear figuras geométricas. Esas figuras geométricas son curvas de Lissajous. Las curvas de Lissajous es un sistema de ecuaciones paramétricas correspondientes de un movimiento armónico simple de dos direcciones perpendiculares. Fueron investigadas por Nathaniel Burchell en 1815 y luego con mayor frecuencia por el matemático y físico francés Jules Antoine Lissajous, quien hizo posible el movimiento vibratorio por medio del sonido de un diapasón. Comenzaron a mediados del siglo XIX y luego con mayor frecuencia en la década de 1890. Si bien su invención no puede ser atribuida a una sola persona, también está Hugo Planck, profesor de matemáticas. Este gran experimento fue presentado en Francia en 1867 y ganó el premio Leibniz por ser uno de los hermosos experimentos presentados en la época. Ahora les voy a hablar un poco sobre las curvas de Lissajous. Bueno, entonces, ¿qué pasa si superponemos dos oscilaciones en una manera perpendicular? ¿Qué curvas describe si los puntos tienen un mismo tiempo en ambas oscilaciones? Las curvas de Lissajous. Si quieres aprender un poco más de eso, quédate con nosotras para que aprendas un poco más. Jules Antoine Lissajous nació un 4 de marzo de 1822 en Francia y falleció a sus 55 años de edad. Fue muy conocido por ser un físico matemático, no solo esto, sino también por ser fundador de las curvas de Lissajous. Las curvas de Lissajous son patrones gráficos que se forman al suponer dos oscilaciones de una manera perpendicular. Bueno, entonces en 1855 Jules Antoine Lissajous había oído escuchar de Nathaniel Burchell, el que creó los péndulos, sobre unas curvas que se habían generado. Entonces él decidió como investigar a fondo, hizo un método óptico el cual se podían investigar oscilaciones compuestas por un método el cual elaboró, que era poner dos espejos pequeños en dos objetos y desde allí iluminó con un láser hacia el primer espejo. Y entonces allí, cuando iluminó en el primer espejo el láser, este láser se reflejó en el segundo espejo. Cuando este se reflejó en el segundo espejo, el láser iluminó hacia una pantalla que él tenía negra. Y entonces allí se formaron patrones muy hermosos, los cuales Jules Antoine Lissajous les puso las curvas de Lissajous. Entonces él, muy emocionado por esto, decidió investigar más a fondo sobre estas curvas, las cuales fueron muy importantes en su época, ya que dio paso a que se creara el osciloscopio, el cual sirve para medir las velocidades, gráficamente, el sonido y muchas otras cosas más que nos sirven para nuestra vida cotidiana. Como para varios experimentos se necesita una fórmula o ecuación, para este también necesitamos una fórmula. Bueno, entonces antes de decírselas pues, tienen que saber que si el resultado de la ecuación nos da números irracionales, las curvas tienden a ser muy pequeñas y estrechas, mientras que si el número nos da racional, tienden a ser un poco grandes y a rellenar como un rectángulo. Bueno, a continuación les vamos a decir como las fórmulas y ya ella nos explicará qué significa pues cada letra o sí. Bueno, acá tenemos entonces x por t, que es igual a ax por sí, por omega x por t más phi x. Y acá tenemos y por t es igual a y por sí por omega y por t más phi y. Entonces tenemos que estar conscientes de que estas dos ecuaciones dependen de la gráfica o de, como se le dice, el plano cartesiano. Bueno,
Entonces como en el plano cartesiano está y y x, ¿cierto? Entonces esto representa pues el plano cartesiano para así hacer como las curvas de Lisa-Jones. Bueno, entonces ella les va a explicar pues qué significa. T es el tiempo. Bueno, el tiempo es lo transcurrido para hacer durante pues la elaboración pues de dicha curva. AX menos AY son las amplitudes. Bueno, lo que nos trata de decir de las amplitudes son mediante como el grosor o la amplitud de las curvas pues mediante ellas. Omega X menos omega Y son las frecuencias en radianes. Bueno, las frecuencias en radianes, esto tiene mucho que ver con lo que nos demoremos o pues cómo sean las curvas, ¿cierto? Phi X menos Phi Y son las fases. Bueno, las fases nos trata de decir como la cantidad de curvas que haya en los dibujos pues de Lisa-Jones. Bueno, y ahora les vamos a explicar un poco más acerca de las aplicaciones que son muy importantes para nuestra vida cotidiana y que no conocemos. Osciloscopio. Bueno, aquí tenemos un osciloscopio. Ustedes dirán, ¿qué es un osciloscopio? Bueno, un osciloscopio es una máquina que mide gráficamente, por ejemplo, la velocidad, el sonido y muchas otras cosas más que nos sirven para nuestra vida diaria y que utilizan demasiado para medir pues bastantes cosas. Ondas. Bueno, estas ondas son como las de, digamos, las ondas de la radio. Así miden gráficamente las ondas de la radio y esto nos sirve para, pues, ¿cómo se le dice? Conocer un poco más acerca de todo esto de la tecnología. Lector óptico. Bueno, el lector óptico lo vemos demasiado en los supermercados, centros comerciales, cuando vamos a hacer una compra. Esto lo utilizan para que mediante un producto hay un código de barras y entonces mediante el lector óptico leen el código y este código tiene unas curvas de Lisa-Jones y entonces allí cuando la máquina presiona lee pues el código de barras, ya le va a aparecer el precio que tiene como tal. Intensidad. Bueno, acá es para como un ejemplo cuando miden las intensidades, digamos, de la velocidad, el sonido, la electricidad y otras cosas como tal. Trayectoria de satélites. Bueno, la trayectoria de satélites la utilizan mucho en la NASA, ya que le sirve para medir la distancia entre los satélites y los planetas. Como por ejemplo, acá en la imagen vemos, es Lagrange, es muy importante, el cual les ayuda como a estudiar un poco más acerca de todo lo que hay en el universo. Bueno. Sonido de la luz. Bueno, el sonido de la luz. Aquí en esta imagen podemos ver como unas curvas de Lisa-Jones. Entonces ahí, mediante la vibración que eso provoca, muchas personas tratan como de investigar un poco más acerca de esto, de las curvas de Lisa-Jones. Entonces pues ellos se dedican como a investigar un poco acerca de todo lo que tiene que ver pues con las curvas. Entonces ellos les sirven muchas de estas cosas que hay hoy en día para como tener más avanzadas las tecnologías. Bueno, y esto también lo podemos ver en la ingeniería, en la arquitectura, en la que podemos ver en muchos lugares que pueden utilizar estas curvas. Y podemos ver que algo que ustedes dirían algo tan simple nos ha ayudado mucho a avanzar en las tecnologías y también en lo que es lo arquitectónico. Bueno, ahora queremos mostrarle nuestro objetivo con nuestro experimento. Bueno, lo primero que queremos, el objetivo de nosotras es que aprendan un poco más sobre las curvas de Lisa-Jones, con un poco de física y matemática. No solo esto, sino que también que aprendan que las matemáticas, la física, no solo se trata de números, sino que detrás de estos números hay cosas maravillosas que podemos ver, que no nos damos cuenta porque de pronto no nos gusta o nos parece aburridos, pero en realidad es algo muy interesante porque detrás de todo esto pueden haber cosas maravillosas.
y también que aprendan que, digamos, ustedes dicen, ay, algo tan simple como unas curvas, es algo que ustedes podrían decir simple, pero en realidad no es simple, ya que detrás de esto han venido surgiendo nuevas tecnologías gracias a todas las curvas de Lissajous y algo que nos sirve en nuestro día a día, ¿cierto? Entonces, para que entiendan que algo que nosotros decimos, ay no, eso como que no le vemos como tanta importancia, sirve mucho para nuestro día a día y para seguir aprendiendo y que haya nuevas tecnologías como tal. Los materiales de los experimentos son bloc, lapicero, unas pilas para que nos den resistencia, unos palos de madera, una resistencia para nuestros palitos de madera, unas poleas de madera, una cuerdita y ya. Ahora les vamos a hacer una demostración de cómo funciona nuestro argonómetro. Bueno, primero con nuestra manija movemos la polea y esta va haciendo movimientos circulares con nuestra otra polea y nuestra cuerda va dándole impulso para que así hagan las curvas de Lissajous. Dependiendo de la posición, nos forman diferentes figuras. Porque acá tiene diferentes huequitos para poder que cambie pues de figura. Bueno, y dependiendo también la polea, tenemos unas pequeñas y unas grandes y estas va dependiendo las curvas de Lissajous, como queda. Bueno, acá les vamos a mostrar cómo quedó nuestra curva de Lissajous. Ahora les vamos a hacer la demostración con una polea grande y una polea pequeña, para que ustedes puedan apreciar la diferencia entre dos poleas grandes y entre una polea grande y una polea pequeña. Bueno, entonces vamos a empezar a mover nuestro experimento y este va girando. Acá les vamos a mostrar cómo quedó la curva de Lissajous. Y acá podemos apreciar mejor cómo trabaja nuestro experimento. Esperamos que les haya gustado nuestro experimento. Ojalá y hayan entendido acerca de las curvas de Lissajous. Muchas gracias por su atención.